Mi nombre es José Antonio Fernández y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado exclusivamente a presentar a nominados y ganadores de festivales de películas, cortos, reportajes documentales, anuncios, series y videoclips. En esta ocasión estará con nosotros Fabricio Feducci, director y coproductor de la serie documental México en la Edad de Hielo, nominado finalista al mejor documental y mejor director del 17º Festival Pantalla de Cristal. Ganó los premios por valores de producción, mejor postproducción y mejor animación. También obtuvo la nominación al mejor programa en Eutelsat, la cadena de televisión satelital de Europa. Es una producción de Canal 11. Invito al estudio al director, productor y fotógrafo Fabricio Feducci. Fabricio Feducci, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Antonio? Pues un gusto que estés aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, perfectamente. Es un documental que tiene un carácter muy especial porque nos dice algo que yo nunca había escuchado, que aquí en estas tierras, hace muchos miles de años, estuvieron por primera ocasión caballos, camellos, leones, había de todo aquí. De todo. ¿Cómo es eso? A ver, platícame un poco, ¿cómo es que sí había de todo en esto? Sí está comprobado que así fue y tú te lanzas a hacer el documental. Sí, bueno, yo tengo un buen amigo en la CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es un lugar lleno de científicos que son de a de veras, y me regaló un calendario con un dientes de sable atacando un caballo, y en el Valle de México, porque se ve lista y el Popo. Entonces le dije, muchas gracias, pero pues, tu calendario está mal. ¿Que no saben que los caballos los trajeron los españoles? Digo, eso sabemos todos en México. Dijo, no, los caballos son de origen norteamericano, es decir, México, Estados Unidos. Todos los caballos del mundo, a lo que podemos saber ahorita, tienen el origen aquí. Aquí en esta tierra se originaron los caballos. Hasta las cebras. Y en ese momento dijiste... Dije, aquí hay una serie. Esto muy poca gente lo sabe. Ya hay un México de hace 10,000 años extraordinario. Estaba muy frío la parte norte. El hielo se expandía hasta la mitad de Estados Unidos y los animales se concentraron hacia el centro y mucho en el sur de Estados Unidos y en México. Entonces esto hacía que el país fuera de una biodiversidad, pero sobre todo en la megafauna, extraordinario, un Serengeti de hace 10,000 años. El Serengeti, que es esta tierra que está en Tanzania, Esta está entre Tanzania y Kenia, que está llena de leones y de cebras y de jirafas y de ñus y de búfalos, y bueno, pues así era aquí. ¿Qué tantos documentales vemos allá? Bueno, pues aquí era así. Lo que pasa es que aquí había que recrearlo todo. Y entonces esa parte era muy complicada, muy difícil, y había que aventarse el tiro, ¿no? Era una situación no fácil. Una serie documental muy complicada. Si nos permites ver unos pasajes sí, claro, de esta serie documental producida por Canal 11. Así es. Dirigida Canal por 11. ti, Sí. Fabricio Feducci. Esta es la serie documental, un pasaje de esta serie documental, México en la Edad de Hielo. Durante 126,000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento.
Se conoce como Pleistoceno al último gran periodo geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Comenzó hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. A este periodo se le conoce como la Edad de Hielo. La cuenca de México al final de la Edad de Hielo era como un oasis, un refugio que a pesar de los grandes cambios climáticos a escala global, permaneció resguardada por una muralla de altas montañas que la rodeaban casi en su totalidad. En su interior se encontraba un sistema de lagos que daba vida a un hábitat con clima templado, donde se alojaron mamuts, camélidos y felinos, entre otras especies. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Acabamos de ver estos pasajes del documental México en la Edad de Hielo, una producción de Canal 11 dirigida por Fabricio Feducci. Y dime, cuando ya haces la investigación, cuando te dicen, pues sí, en esta tierra estuvieron los primeros caballos, aquí había estos tigres, ¿está correcto que lo diga así? ¿Los tigres dientes de sable? Es dientes de sable, Es nada dientes más, de sable, pero no había es un tigre. leones, había los mismos felinos que hay ahorita y cantidad de otros animales. Tomamos algunos animales que fueran muy carismáticos, digamos, que fueran prioritarios para esta situación. Desde luego el dientes de sable nos parecía extraordinario. El caballo, por esta historia tan extraña de que fueran mexicanos, ¿no? Que fueran de Norteamérica. Incluimos camellos, incluimos un armadillo gigante que era como del tamaño de un bochito. Incluimos perezosos, la historia de un perezoso, que es una historia extraordinaria. Había varias especies de perezosos, van gigantescos, más altos que un mamut. Por cierto, los mamuts también están en la serie. Lo que es importante es que no hay fantasía en este documental, ¿o sí? No, cualquier historia que hubiera. Por ejemplo, cuando fuimos a Pie de Vaca, en Pie de Vaca, eso es una roca en el piso, que los campesinos vieron huellas y dijeron, pues son vacas. Y cuando fueron los paleontólogos ahí, dijeron, pues son unos dinosaurios muy extraños, vamos a llamar gente de Inglaterra que nos ayude ahí. Entonces llegaron los ingleses, empezaron a ver, dijeron, pues el campesino tiene más razón que ustedes porque son mamíferos. Y son probablemente camélidos, camellos, y entonces se dieron cuenta de que son pisadas mucho más recientes, millones de años más recientes, que quedaron petrificadas en el lecho del lago. Entonces le pregunté al paleontólogo, oye, ¿no será que si es un felino solitario, anda al acecho de los camellos y corren en desbandadas y pues es muy interesante, puede ser. Pero tú con las huellas hiciste toda esta recreación de esa historia de esos animales. Así es. Hacemos una pausa. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Fabricio Feducci. Fabricio Feducci es el director de documentales sobre animales y naturaleza número 1 de México. Es el más importante. Su trayectoria la inició y la ha consolidado en Canal 11, la televisora del Instituto Politécnico Nacional, que cuenta ya con la principal biblioteca de documentales de naturaleza propios, producidos por la misma televisora, de toda América Latina. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos hablando con Fabricio Feducci sobre este documental producido por Canal 11, México en la Edad de Hielo. Y tú puedes hacer estas recreaciones con base, nos decías, en las huellas que han descubierto los paleontólogos, en pues los restos de estos animales. Los fósiles existentes. Los fósiles, toda esta recreación. ¿Y cómo te van guiando para esta recreación? Y que tú también le estás poniendo ese toque de dramatismo, ese toque cinematográfico. Bueno, aquí sí es muy importante reconocer, y más que reconocer el trabajo,
de un dibujante, escultor, paleontólogo casi yo diría, que es Sergio de la Rosa. Es un joven de Toluca que ha dibujado estos animales no solo para la serie, ya antes los había dibujado para National Geographic, ya los ha dibujado para museos a nivel mundial, ha hecho mamuts del tamaño de los mamuts idénticos a como eran, porque es un tipo muy detallista, muy inteligente, muy creativo, y nos ayudó a recrear los animales, a hacer los modelos de los animales, las historias. Nos basamos en las historias que nos contaron los paleontólogos muy importantes, los más importantes que hay en México, pero son sus modelos los que empezamos a mover. Ahora, para mover estos modelos era toda una bronca. ¿Y cómo era el pelaje? Porque yo le digo los pelos, y me dicen, ay, los pelos, el pelaje. ¿Cómo era el pelaje de estos animales? Es un poco libre ahí, porque eso es muy, muy difícil saber. Pero pensamos, y Sergio de la Rosa piensa que era el dientes de sable parecido a un leopardo de las nieves, del Pakistán o de allá arriba. Los caballos podían haber tenido rayas o podían haber sido lisos. Había 6 especies, eran variados. Ahí algunos de los más parecidos hoy en día son los chronic horses, que cruzaron el estrecho de Bering hacia Mongolia, estuvieron en Mongolia. En Europa los han puesto en algunos parques nacionales, como en Holanda, que están tratando de hacer un parque como de la edad de hielo, y ahí hay de sus caballos. Que de hecho tú estuviste en Holanda justamente Sí. para ver y para sacar fotografías de estos animales de estos caballos. manera directa. Vamos a ver un pasaje de este Perfecto. documental, ¿te parece? Claro, Vemos un pasaje de este documental, México en la Edad de Hielo. Bueno, esto que tenemos aquí es uno de los fósiles emblemáticos del Museo de Geología. En realidad, yo diría que es uno de los más importantes. Y es tan importante porque de alguna manera la gente se sorprende cuando sabe que es un caballo prehistórico, no prehispánico, sino prehistórico. La evolución del caballo en México aparece en los primeros registros fósiles como un tímido animal de alrededor de 20 centímetros de altura y con dedos en las patas, que probablemente se alimentaba de ramas o pastos, escondido en la abundante vegetación tropical que había en el continente. Millones de años más adelante, su altura aumentó a 60 centímetros, pero aún poseía dedos en sus patas. Con el paso de las eras y los cambios climáticos, los caballos evolucionaron y abandonaron las selvas para vivir en grandes pastizales, donde ser más alto importaba, pues se podía avistar depredadores y nuevas pasturas en el horizonte. Los dedos de sus patas se fueron replegando hasta que finalmente los caballos terminaron caminando de puntillas, lo que les confirió mayor velocidad y seguridad en la carrera. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Fabricio Feducci sobre su documental, producción de Canal 11, México en la Edad de Hielo. Y encontraste a tu gran protagonista de la historia, que es el Dientes de Sable. Sí. ¿Por qué? El Dientes de Sable sí da esa sensación de ser Poderoso. es estrella, es poderoso, es tremendo. Sí, es un personaje, es una estrella de cine, esos
sables que tiene esos colmillos tan grandes que derribar a las presas, había toda una estrategia, entonces sí se me hizo fascinante esa historia. Y el dientes de sable hoy puede ser incluso un símbolo de la ciudad de alguna manera, o del Valle de México, que no lo hemos tomado en consideración, ha estado olvidado y tú lo estás descubriendo, los paleontólogos también, sin duda, Canal 11, todos le están dando un valor a este personaje del dientes de sable, y así, como lo vemos, así era. ¿Así te dicen que así era? Es muy parecido porque sí hay fósiles completos y están recreado todo a través de los fósiles. Entonces, prácticamente es así. Puede haber variaciones en el pelaje, eso sí. El pelaje a lo mejor no estaba tan moteado, a lo mejor estaba más blanco, a lo mejor estaba más naranja, a lo mejor... Pero la forma del animal es muy precisa, muy, muy precisa. Es como se ve en pantalla y como se ve en esta serie documental. Así es. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y regresamos aquí al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con Fabricio Feducci. Los dibujos originales de los animales que aparecen en la serie documental México en la Edad de Hielo son creación del artista Sergio de la Rosa, el dibujante con mayor experiencia en la Edad de Hielo de América Latina. Las computadoras solucionaron el movimiento, luces, texturas de huesos, músculos y también el pelaje de las bestias. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos con Fabricio Feducci conversando sobre este documental México en la Edad de Hielo, una producción de Canal 11. Tú, Fabricio Feducci, eres el documentalista número 1 de México sobre animales, eres experto en hacer documentales de animales. No hay nadie más que haya hecho más y que esté tan especializado como tú. Y dime algo que nunca te he preguntado. No, pues es la verdad, o sea, tienes ese mérito y es un mérito muy grande porque además... la variedad de documentales que has hecho es muy grande y son muy buenos siempre los documentales. Muchas gracias. Siempre considerando el entretenimiento, el que sean, que cautiven al espectador. Pero algo que nunca te he preguntado, las veces que he tenido oportunidad de entrevistarte, es ¿por qué te gustan tanto los animales? ¿Qué ves en ellos que te producen tanta pasión, que luchas tanto porque estén en la pantalla? Pues yo creo que desde chico, ¿no? Que dicen que la cabra tira pa'l monte, pues ahí para allá es mi territorio. Son los animales y son las áreas silvestres. ¿Y cómo viven esos animales ahí? O sea, yo pensaba que nomás los animales eran las cebras y las jirafas. Resulta que en México hay una enorme variedad de animales, los berrendos. Nunca había escuchado que existiera un berrendo cuando era chico, cuando vi un berrendo por primera vez en libertad. Quedé sorprendido, el segundo animal terrestre más rápido del mundo está en México. Entonces, ¿cómo no vas a llevar a las pantallas estos animales? ¿Cómo no vas a llevar a la ballena azul? ¿Cómo no vas a llevar la mayor cantidad de ballenas que hay? Están en Baja California. ¿Cómo no vas a llevar jaguares? ¿Cómo no vas a llevar todas estas especies? El dientes de sable. El dientes de sable. Estos y los de hace 10,000 años. Extraordinario, ¿no? A mí la cuestión que sucedió hace 10,000 años me tiene fascinado todavía. No, bueno, yo creo que el público que está viendo ahora estos pasajes debe de quedarse impresionado, asombrado. Yo me asombro al saber que estos animales pues corretearon por aquí, porque se puede decir eso. ¿Sí? Luego siempre los vemos en el momento más agresivo, en el momento más difícil, porque es lo más cinematográfico. Claro. Pero realmente la mayoría de su vida, la mayor parte de su vida, pues se dedican a corretear, a pasear. Si nos permites ver otro pasaje de tu documental, encantado. de este documental de Fabricio Feducci. Sigiloso como cualquier felino, el dientes de sable, uno de los cazadores más poderosos que han pisado la faz de la tierra, habitó en México. Su nombre científico, Smilodon fatalis, más corpulento y pesado que un león africano, pesaba entre 160 y 280 kilogramos, el promedio del actual tigre siberiano. Las patas delanteras del dientes de sable eran muy diferentes a las de los grandes felinos de la actualidad, incluso que cualquier especie viva hoy en día, ya que eran proporcionalmente más grandes y robustas. Su característica principal, la que le dio su nombre, eran dos enormes colmillos que sobresalían de su hocico como dagas. Sin duda, una de las especies más icónicas de la Edad de Hielo.
Sus colmillos podrían llegar a medir 17 centímetros y entraban a la garganta de la presa para después cerrarse, deshabilitando y dejando fuera de combate a colosos de la edad de hielo como los caballos mexicanos. El Dientes de Sable no siempre fue un cazador solitario. Se han encontrado restos de grupos familiares, así como huesos de individuos con graves enfermedades o fracturas regeneradas con las que vivieron mucho tiempo. Esto no hubiera sido posible si estuvieran solos. Gracias a su sigilo como cazador, paciencia y un cuerpo moldeado por la evolución, el Dientes de Sable era el depredador perfecto de la edad de hielo. Durante algún tiempo coexistieron por lo menos 3 especies de caballos y 10 especies de felinos salvajes, cuyo alimento iba desde insectos y ratones hasta camélidos, caballos y mamuts. Pero el mundo en el que vivieron juntos todos ellos estaba a punto de desaparecer. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Fabricio Feducci, quien es el productor, director, coproductor y director de esta serie documental de Canal 11 México en la Edad de Hielo. Así es. Cuando se hacen estos documentales que son científicos, que te apoyan gente experta, especializada, ¿cuáles son esos errores que viste que podías cometer, que podía cometer el documental y que lograron librarlos? ¿O cuáles fueron esas preocupaciones que los mismos paleontólogos, los mismos científicos, te dijeron, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro, esto no se vale, esto sí se vale? Pues básicamente eso sucedió solo en la etapa de los guiones. Los guiones eran revisados por paleontólogos muy reconocidos, por el doctor Arroyo, por el doctor Espinosa. Entonces, discutíamos desde antes cómo eran las lanzas, si no eran las lanzas. Tal vez tuvimos algunas licencias por ahí con los personajes, los cazadores humanos, digamos, pues eran tipos más cinematográficos que seguramente que los que fueron los primeros pobladores del continente. Sin embargo, cómo cazaban y cómo buscaban y cómo rastreaban, y eso sí es como lo hacían. Si podían o no cazar un mamut fue una de las discusiones. ¿Los cazaban? ¿Realmente cazaban un mamut que estuviera vivo, fuerte, como si los masáis cazaran un elefante fuerte ahorita? Pues tal vez no, pero por eso estaba varado en el lecho de un lago, como aquella maqueta que conocimos de chicos en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, que había unos que estaban lanzando a un mamut en el Valle de México, en Texcoco. Bueno, pues así lo hicimos, varado. Y me dijeron que sí, que varado podía ser, con todas las complejidades que implica llevar una pantalla verde a la mitad de un lago y que estén atacando ahí en medio de un lago y ponerle el popuyelista atrás, etcétera, ¿no? Claro. Y una última pregunta, mi querido Fabricio. Nos han contado la historia de miles de años atrás, de millones de años atrás, televisoras de distintas partes del mundo, particularmente de Europa y de Estados Unidos. Ahora esta es la primera vez en que México hace una aproximación a lo que sucedió en este mismo territorio hace miles de años. Yo te quiero felicitar por eso, pero quiero que me digas qué sientes tú al decir conté lo que pasó en este lugar hace miles de años y ya no lo contaron nada más los europeos, ya no lo contaron nada más los norteamericanos, sino que los mexicanos pudieron hacerlo y una televisora pública como es Canal 11 lo pudo llevar a la pantalla. Pues muy contento, muy orgulloso. Y sí, los mexicanos, dices bien, porque éramos un equipo muy grande. No era yo dirigía de alguna manera, pero éramos mucha gente, los animadores, el staff, camarógrafos, gente con los drones, los dibujantes, etcétera. Un equipo muy grande logró esto y fue en realidad también un esfuerzo muy grande de Canal 11 el haber tenido la visión y la posibilidad de lanzar esta serie, ¿no? Creo que es un orgullo mío, pero creo que de muchos. Pues muchas felicidades Fabricio. Muchísimas y le agradecemos gracias al público que nos acompañó aquí el día de hoy en el estudio de Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima.